entidad. Está en la línea telefónica la diputada Vázquez Mota. Diputada, qué gusto saludarla. Buenos días. Doctor Curcio, como siempre, mucho gusto en saludarle. Muy buenos días. Antes de hablar de la plenaria y antes de hablar de la agenda legislativa, le ruego que comparta con el auditorio, Josefina, una valoración sobre don Samuel Ruiz. El día de ayer estuvo usted también en las exequias. Le ruego que haga una valoración de lo que significó don Samuel Ruiz. Pues sí, doctor Curcio, quiero decir que ayer tuve la oportunidad, el privilegio de poder compartir esos minutos ya poco después de su fallecimiento. Tuve la oportunidad de coincidir con don Samuel Ruiz en mi trayectoria, en mi paso por la Secretaría de Desarrollo Social, y fue sin duda un personaje, no solamente en la vida de quienes tuvimos la posibilidad de compartir con él, sino es un hombre que se identifica absolutamente con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de una agenda de justicia, la promoción de una agenda de justicia y libertades. Y yo debo reconocer particularmente en mi gestión y en mi trayectoria política que don Samuel sin duda significó para mí un camino para prácticamente identificarme con Chiapas, comprender de mejor manera la vida de nuestras comunidades indígenas, y tenemos una deuda con el espíritu, con la fortaleza y las luchas por la libertad, insisto, y los derechos humanos que don Samuel construyó e hizo posible a lo largo de su vida. Así de que creo que México le debemos, estamos en deuda por un hombre sin duda absolutamente comprometido, y que también le dio un sentido distinto a la Iglesia y sobre todo un sentido de identificación y de lucha por los pobres. Todo esto y más. Ayer fue una ceremonia donde escuchamos muchos testimonios y donde quedó clara que la presencia y el espíritu de don Samuel pues rebasó incluso las fronteras de nuestro país. Eso es. Diputada, le ruego ahora que comente con el auditorio dónde se van a reunir y cuáles son los grandes temas de la agenda legislativa para el próximo periodo. Bueno, doctor Curcio, estaremos haciendo nuestra plenaria a partir de este próximo día miércoles, 26 de enero, 27 y buena parte del día viernes 28 en el Estado de México. Estaremos trabajando bajo la premisa y el compromiso de abonar a la construcción de acuerdos fundamentales que requiere una agenda de modernización para el país. Estamos convencidos, los legisladores de Acción Nacional, que es urgente convocar y sentar las bases de un acuerdo nacional que permita al país avanzar y ya no quedar atrapado ni en procesos electorales ni en intereses de grupos, por legítimos que estos puedan ser. Y estaremos teniendo una plenaria donde podremos escuchar experiencias incluso de otros países o testimonios de vidas que han logrado fortalecer acuerdos diversos para favorecer sin duda a millones de ciudadanos. Estará con nosotros en la primera noche, la miércoles por la noche, Rosario Marín, a quien usted conoce muy bien, doctor Curcio, le ha dado espacio en sus micrófonos, esta mujer de trayectoria extraordinaria, de origen mexicano, que llegó a firmar por los dólares en los Estados Unidos. También nos acompañará el secretario Blake, estará con nosotros el expresidente Gaviria de Colombia. Creo que Colombia tiene mucho que contar respecto a la manera en que ha ido construyendo acuerdos en muchos sentidos para lograr mejores condiciones. También nos acompañará, tendremos a la sociedad civil, el CENESI, estarán con nosotros pues los dos secretarios de muy reciente nombramiento, el secretario José Antonio Mir, por supuesto de Energía, y también el secretario Denisio Pérez Jácome, para abordar todos los temas particularmente de infraestructura. Nos acompañará el presidente de nuestro partido, Gustavo Madero, Carlos Elizondo, que es un buen amigo y un gran conocedor e investigador. Y por lo tanto, doctor Curcio, el propósito es comprometernos a una agenda legislativa en donde hay temas sustantivos inaplazables para el país: la reforma laboral, asociaciones público-privadas, la ley de competencia, pero también presentar una agenda de iniciativas que no hemos abordado suficiente en México y que creemos que también son igualmente importantes. La reforma laboral, entonces, y algunos otros temas. Usted preside la Junta de Coordinación Política. ¿Ve usted condiciones, ahora que tenemos procesos electorales, siempre tenemos procesos electorales, este año arrancamos con Guerrero y Baja California Sur, para discutir algunos temas que francamente están ya pues rezagados o muy rezagados, desde la Ley de Seguridad Nacional, diputada, hasta el tema del nombramiento de dos consejeros
consejeros del IFE que nos la siguen debiendo. Antes de terminar el periodo, me decía el presidente de la Cámara que iban a abordar, nada más regresar al tema de la reforma laboral, que nos habían prometido que lo abordarían en el periodo anterior. En fin, ¿ve usted condiciones con los otros grupos parlamentarios para avanzar en este periodo? Pues, doctor Curcio, estaremos sin duda en este ánimo y en esta voluntad. Por supuesto, reconozco, por lo menos por parte de mi bancada, tenemos el compromiso y lo hemos demostrado. No tenemos el número suficiente para transitar de manera individual o parcial las reformas que el país requiere, pero creo que también hemos dado muestra en este Congreso, en esta 61 legislatura, de poder sacar adelante temas importantes en la vida del país. Usted ha visto, hemos logrado aprobar prácticamente por una gran mayoría o incluso unanimidad iniciativas importantes, temas presupuestales, agendas vinculadas al desarrollo social. Me queda claro, doctor Curcio, que sobre todo San Lázaro se ha convertido en una caja de resonancia de una agenda política mucho más amplia, pero estamos obligados, no podemos seguir condenando al país a la mediocridad, a la administración solamente de la inercia. Hay reformas, por ejemplo, que queremos presentar en materia de cuidar el endeudamiento de los estados. Nos preocupa enormemente lo que estamos observando en algunas entidades federativas y lo que esto puede significar para millones de ciudadanos. Está la reforma hacendaria. Yo sé que es un tema que políticamente casi no nos gusta hablar sobre él, pero pues sinceramente no podemos seguir transitando bajo las condiciones hacendarias que tenemos. Podemos, doctor Curcio, pero lo podemos hacer cada vez con mayores limitaciones, cada vez con mayores presiones, y yo tengo la certeza que si no le damos al país las reformas que el país requiere, tarde o temprano, gane quien gane o pierda quien pierda el proceso electoral, enfrentaremos problemas de gobernabilidad en el país. Y no me refiero a guerrillas. Los problemas de gobernabilidad, doctor Curcio, se dan en un país donde no tenemos bases suficientes para dar aliento, esperanza, empleos, donde no se crece a las tasas de crecimiento que podemos y debemos crecer, y donde no estamos promoviendo realmente el talento de nuestros ciudadanos. Entonces, yo aspiro no solamente a lograr en el próximo periodo sacar adelante reformas pendientes, sino a sentar las bases, las fuerzas políticas del país, de un acuerdo mucho más amplio antes del año 2012. Ya. No es tiempo que además de las reformas y los acuerdos políticos hablen, ustedes que tienen liderazgo político, usted que lo tiene, Josefina, de repartir un poco más en este país. Hace un ratito daba a conocer al auditorio que el Fondo Monetario Internacional revisa al alza su pronóstico de crecimiento de la economía 4.2. Hemos tenido un buen año en lo que tiene que ver con los grandes indicadores macroeconómicos, pero hay un sector muy amplio que usted conoce bien en su desempeño como secretaria de Desarrollo Social, que sigue esperando que esas grandes transformaciones le caigan de alguna manera, que de alguna manera estos beneficios que tiene la macroeconomía le lleguen a todos estos mexicanos que están esperando una oportunidad. Sí, doctor Curcio, tenemos el reto no solamente de crecer más, tenemos el reto de crecer mejor, de que ese crecimiento se dé en condiciones distintas a como lo hemos venido haciendo. Para eso es fundamental, doctor Curcio, seguir apostando a la educación como la base más importante de equidad de una nación. Tenemos que construir esquemas de mayor flexibilidad en temas laborales. Hoy 7 de cada 10 hogares, doctor Curcio, tienen el ingreso de una de nosotras, de una mujer. Y sin embargo, la gran mayoría de las mujeres seguimos operando y trabajando en esquemas de trabajo muy rígidos, muy poco convenientes, digamos, para construir también mejor tejido social. Y diría que tenemos también que revisar la manera en que nuestro sistema productivo ha venido operando. Requerimos mejores leyes de competencia que van a ser una base para promover justamente una mejor redistribución del ingreso. Seguir creciendo bajo las mismas reglas no quiere decir que sea malo, pero sin duda, doctor Curcio, no resolverá el reto de la desigualdad, que es el más importante que hoy tenemos. Allá afuera, me refiero a nuestras casas, de sus oficinas, ahorita, doctor Curcio, de su estación de radio, pues tenemos millones de mexicanos pidiendo una oportunidad de empleo,
y tener condiciones de vida mucho más dignas. Y quizá hablar con el sector privado y hacerle ver que además de preocuparse porque el populismo se pudiera instalar en este país, que los tiempos en donde hay crecimiento, repartir un poco más, pagar mejor. Veía los datos de salario en nuestro país y ciertamente no son como para entusiasmar. ¿No es tiempo de pensar en eso, en un acuerdo social mucho más amplio, en redistribuir mejor? Estamos obligados, doctor Curcio, incluso cuando yo he tenido oportunidad de hablar con empresarios, y algunos de ellos, o muchos de ellos, con un enorme compromiso social, hacen una reflexión que parece muy básica, pero es fundamental cuando expresan que no puede haber crecimiento en los mercados si no hay quien consuma sus productos. Y el camino para consumir, para acceder a créditos, es justamente una mejor redistribución del ingreso. No podemos pensar en una nación mucho más fuerte, justa, con libertades, con gobernabilidad real, si no tenemos una clase media. Las clases medias siguen siendo la gran aspiración en nuestro país. Ya Luis de la Calle y Luis Rubio daban cuenta recientemente en un espléndido estudio, una publicación de cómo se han fortalecido las clases medias en nuestro país, y justamente las clases medias con derechos de propiedad, con acceso al crédito, con hijos educándose en la escuela, se convierten en la principal fortaleza y apuesta de un sistema democrático y de paz social. Pero todavía tenemos millones de mexicanos queriendo ser parte de una clase media con un mínimo de certezas y también de seguridad hacia adelante y una esperanza que sea afincada no en el discurso, sino en un ingreso que dé tranquilidad a las familias. Por lo tanto, cuando yo hablo, doctor Curcio, de este acuerdo amplio, tiene que ser un acuerdo donde todos tenemos algo importante que dar, pero todos tenemos algo muy importante que tener en el futuro. Si no, de otra manera, creo que tarde o temprano, aun quienes hoy están ganando mucho, terminarán perdiendo parte de su certeza o de su tranquilidad o de su posibilidad de seguir creciendo de manera más sustantiva. Ojalá vean las cosas así. Una pregunta personal para despedirnos, diputada. ¿Cuándo veremos en librerías su libro? Bueno, doctor Julio, yo esperaría que ya en la primavera podamos publicar este libro, que agradezco muchísimo la generosidad de quienes han estado dispuestos a hablar conmigo, pues el presidente Lagos, Sanguinetti, el presidente Uribe, por supuesto Felipe González, el presidente de España, el presidente Aznar, Rosario Marín, un grupo de mujeres muy interesantes, la presidenta Bachelet. Así de que tengo mucha emoción, doctor Curcio, se lo comparto en estos micrófonos, y el propósito es colaborar a un debate más amplio en el país y abonar a esta agenda de modernización que me parece resulta ya inaplazable. Pues ya lo leeremos y lo platicaremos. Diputada Vázquez Mota, muy agradecido por la entrevista. Un abrazo, buenos días, doctor Curcio, hasta pronto. Hasta pronto. Josefina Vázquez Mota es la coordinadora de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, es también la presidenta de la Junta de Coordinación Política en esa Cámara.